Ya, entonces la clase de hoy va a seguir con el tema de células y especialmente está pensada para lo que es células eucariontes, o sea, para las células de tipo animal y vegetal. Acá tenemos un resumen de la clase anterior donde veíamos la diferencia entre célula procarionte y célula eucarionte. Las células procariontes casi siempre las vamos a identificar como las células de las bacterias, los virus, protozoos, etc. Mientras que la célula eucarionte vamos a hablar como la célula de, por así decirlo, seres vivos, los animales, las plantas. La diferencia es entonces que las procariontes no poseen núcleo. También recordamos de que el ADN era de forma circular, no posee organelos membranosos y presenta ribosomas de tipo 70S. La eucarionte posee núcleo, ¿ya? El ADN trabaja junto a las proteínas que son las histonas, presenta organelos membranosos en el citoplasma y también presenta ribosoma 80S. También sabemos entonces que la célula es la unidad funcional, estructural, de origen, de genética de todos los seres vivos. Posteriormente acá te planteo una pregunta PSU, pero prefiero pasarla al final, porque de hecho la pregunta está hecha por un organelo de la célula, el retículo endoplasmático liso, que si no recordamos bien de qué trata, es mejor pasar la materia para responder bien esa pregunta. Ya, entonces acá tenemos presente la célula animal. La célula eucarionte tenemos célula animal, célula vegetal, ¿cierto? En la célula animal entonces vemos que tiene un núcleo, como cualquier célula eucarionte que tiene núcleo, por lo tanto también va a tener envoltura nuclear. Tiene retículo endoplasmático, tiene centriolo, aparato de Golgi, mitocondria. Tiene más organelos, ya estos son los que se pueden apreciar aquí en esta fotografía. En la célula vegetal vamos a ver que tiene mitocondria, tiene cloroplasto, que es el cloroplasto, un organelo que es como fundamental o que la diferencia de la animal, porque la célula animal no tiene cloroplasto. Tiene retículo endoplasmático, tiene aparato de Golgi, tiene núcleo, también la célula, y también obviamente va a tener envoltura nuclear. ¿Qué otro organelo diferente va a tener la célula vegetal de la célula animal? La célula vegetal además va a tener pared celular, ya que según lo que estudiamos en la clase anterior, decíamos que la célula vegetal tenía ¿cómo se llama? Pared celular, y estaba casi en el mayor porcentaje formada por celulosa. Acá tenemos una tabla comparativa de lo que acabamos de ver, de la presencia de centriolos, la presencia de cloroplasto. En la célula vegetal entonces no la tiene, en la célula vegetal sí. La presencia de pared celular, en la célula animal no, en la célula vegetal sí. En la presencia de la vacuola central, y es lo que nosotros podemos aquí revisar, ya, pero de todas maneras es mejor revisar cada tipo, o sea, cada organelo de las células antes de hacer esta tabla comparativa. Entonces, nos vamos al citoplasma, que es como lo que rodea el núcleo, lo que está fuera del núcleo en la célula se llama citoplasma, también llamado citosol, ¿ya? Entonces acá tendríamos el núcleo de la célula, mientras que todo lo que está alrededor, todo ese espacio que está fuera del núcleo de la célula se llama citoplasma, que es donde está la mayoría de los organelos de la célula. Ya, de la célula eucarionte, o sea, tanto para vegetal y célula animal. Dice, en una emulsión coloidal muy fina de aspecto granuloso, llamado citosol, más una diversidad de organelos celulares que desempeñan diferentes funciones. Y aquí te muestra una imagen con todo el resto de los organelos que conforman la célula entonces eucarionte. Entonces aquí vamos a llevar citoplasma a todo el medio de la célula, todo lo que está fuera del núcleo. Acá tenemos el citoesqueleto. Si tú recuerdas, el citoesqueleto estaba presente tanto en célula procarionte como en célula eucarionte. ¿Cuál va a ser la característica de este citoesqueleto? Yo no sé si tú te acuerdas, pero en el citoesqueleto de la célula procarionta estaba formado por proteínas bacterianas. Y en el caso del citoesqueleto de la eucarionte estaba
compuesto por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. ¿Ya? ¿Qué es lo que te está mencionando acá? Dice, ¿cuáles son las funciones del citoesqueleto? Da forma y sostén a la célula. Eso es muy importante. Da forma y sostén a la célula. Permite el desplazamiento de los organelos por el citoplasma. Participa en la división celular formando el uso mitótico. Participa en la contracción y movimiento celular y además forma los centriolos. Ese tiene varias funciones entonces importantes el citoesqueleto. ¿Ya? Entonces es una, dice, intrincada red de fibras proteicas. Cada uno de estos elementos que forman el citoesqueleto, que es el microtúbulo, microfilamento, filamento intermedio, son puras proteínas. Los filamentos intermedios van a ser proteínas fibrilares. Los microtúbulos van a ser formados entonces por la proteína que se llama tubulina. Y los microfilamentos formados entonces por otra proteína llamada actina. Pero en total van a tener estas funciones que dijimos: dar forma y sostén a la célula, permitir el desplazamiento, va a permitir que se muevan los organelos a través de la célula, va a participar en la división celular cuando teníamos las células hijas, mitosis, ¿cierto? Mitosis, meiosis, dependiendo de la célula, si una célula somática o una célula sexual. También va a participar en la contracción y movimiento celular y además van a formar los centriolos. Acá tenemos el núcleo. Lo vamos a agarrar un poco para acá para que no nos estorbe la pantalla. Dice, es un organelo de gran tamaño. Y por lo que nosotros nos acordamos, la membrana nuclear o carioteca. Va a estar formado por una membrana nuclear o carioteca. Que básicamente la membrana nuclear o carioteca se refiere a la envoltura nuclear. Lo que va como a envolver este núcleo. Va a tener cromatina, que es el ADN con las histonas, ¿ya? O sea, la cromatina es una forma del ADN. Una matriz nuclear, o sea, además de eso va a tener una matriz nuclear que va a estar formada por ribonucleoproteínas y proteínas no histónicas. O sea, no va a tener estas proteínas que van a estar trabajando con el ADN. Dice la carioteca de doble membrana. Ya, esto es importante. La envoltura nuclear de la que habíamos hablado va a ser una doble membrana que va a tener poros. ¿Y para qué crees tú que va a tener poros? Obviamente va a tener poros para que puedan pasar cosas, puedan pasar moléculas, para que puedan pasar cosas y puedan salir otras. Ya, por lo tanto, acá dice, tiene poros que permiten el paso de moléculas entre el núcleo y el citoplasma. Entonces, si el núcleo llegara a necesitar algo, a través de estos poros van a pasar estos elementos, estas moléculas que va a necesitar el núcleo. En el caso de que, no sé, tuviera que salir algo, también van a salir a través de esos poros. Ya, entonces eso es importante recordar. Además de que la función, ¿cuál es la función del núcleo? Obviamente lo más importante es que va a tener la información genética. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la información genética va a estar almacenada en el ADN. Es el centro de control celular. Centro de control celular. Y acá vamos a saber, al tener la información del ADN, vamos a saber si esta célula va a estar trabajando bien, si algo está mal, va a controlar que todo esté funcionando en la célula. Acá tenemos un organelo que muy especial, que de hecho yo te había mencionado que esto iba a salir nuevamente más adelante para saber la función y a qué se refería, por qué usamos ribosomas 70 y por qué usamos ribosomas 80 para las células eucariontes. Acá dice, los ribosomas, características, son estructuras no membranosas, formadas por proteínas y ARN ribosomal. Están compuestos por dos subunidades que se forman en el nucleolo. Función es el lugar, o sea, el lugar físico donde se sintetizan las proteínas. ¿Ya? Esto es súper importante porque los ribosomas no son los que sintetizan las proteínas, sino te está diciendo que es el lugar donde se sintetizan las proteínas. Ahí se hace ese trabajo, pero no te está diciendo que los ribosomas son los que hacen esta función. ¿Ya? Además de eso, está formada por proteínas y ARN ribosomal. Los ribosomas se presentan en células procariontes y eucariontes, que fue lo que yo te había mencionado anteriormente.
Luego tenemos el retículo endoplasmático. Tenemos el liso y tenemos el rugoso. Se va a sintetizar o se va a resumir, se va a acotar como RER para el retículo endoplasmático rugoso y REL para el retículo endoplasmático liso. Y este es el organelo que va a estar encargado de sintetizar proteínas, pero no todas, sino dice proteínas de exportación. ¿Ya? ¿Te acordás que los ribosomas era el lugar donde se hacían o donde se sintetizaban las proteínas? En cambio, acá va a ser el organelo especializado en síntesis de proteínas de exportación. El rugoso, ya porque el endoplasmático liso se va a preocupar de sintetizar lípidos y detoxificar la célula. La ubicación, acá te dice también dónde está ubicado. Dice que está ubicado próximo al núcleo, el rugoso, mientras que el liso va a estar un poco más lejos, más alejado. Este está asociado a ribosoma. Obvio que sí, porque como este va a estar sintetizando proteína de exportación, dijimos que el lugar físico de síntesis de proteína eran los ribosomas, por lo tanto va a estar ligado este organelo. En cambio, el retículo endoplasmático liso no, porque aquí es donde se van a sintetizar lípidos. ¿Ya? No proteínas, sino lípidos. Acá en la parte de abajo creo que aparece una imagen. No sé si la voy a poder correr. Que acá te muestra entonces lo que es el aparato de Golgi. Y acá tú puedes ver entonces que dentro del aparato de Golgi tú vas a encontrar ribosomas. ¿Por qué? Porque es el lugar físico donde se van a sintetizar estas proteínas, ¿ya? De exportación. En el rugoso, acuérdate que el otro va a tener otra forma. Vamos a mover esto de nuevo para allá. Vamos a correrlo así. Listo. Acá tenemos un primer ejercicio. Te dice, en una célula animal, las enzimas necesarias para la síntesis de colesterol se encuentran en... Esta está fácil porque tú tienes que saber que el colesterol es un tipo de lípido. Ya los lípidos casi siempre son asociados como que es grasita. El colesterol, cuando tú te dices, uy, tiene el colesterol alto, tiene mucha grasa. Ya, entonces, el colesterol es un lípido. Por lo tanto, por lo que acabamos de estudiar, el que era encargado de la síntesis de lípidos era el retículo endoplasmático liso. ¿Por qué el aparato de Golgi no? Porque el aparato de Golgi, de hecho creo que ni siquiera hemos estudiado todavía el aparato de Golgi. Hasta el momento, los organelos que hemos estudiado son el citoesqueleto, el núcleo, los ribosomas y los retículos endoplasmáticos. ¿Ya? Por lo tanto, este es algo que todavía no vemos, que no sabemos su función. El liso dijimos que estaba encargado de la síntesis de lípidos. La membrana plasmática, que dijimos que era una especie de aduana. El retículo endoplasmático rugoso, que es encargado de la síntesis de proteínas de exportación. Mientras que la coroteca es la envoltura nuclear. Por lo tanto, aquí la alternativa correcta era la B. Y acá hay una ensalada de cosas. Vamos a tratar de correr al lado para que no nos dificulten. Acá recién tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una estructura membranosa formada por, a ver, no sé si esta es por cisternas, que se ubican entre el retículo endoplasmático rugoso y la membrana celular. La membrana celular es la membrana plasmática, ya la que decíamos que trabajaba como una forma de aduana. Entonces, ¿dónde va a estar ubicado estas cisternas? Unas cisternas son como unos pozos, por así decirlo. Ya una estructura membranosa que formada por un tipo pozos, por depósitos, por así decirlo, ubicada entre el retículo endoplasmático rugoso y la membrana plasmática. Acá te dicen las funciones. Procesamiento y maduración de los productos del retículo endoplasmático rugoso. Procesamiento y maduración de los productos del retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuáles son los productos del retículo endoplasmático rugoso? La síntesis, o más bien las proteínas de exportación. ¿Qué además hace este aparato de Golgi? Va a formar vesículas de exportación.
¿Ya? Yo no sé si tú entiendes lo que es una vesícula. ¿Ya? Pero, de hecho, aquí creo que está más señalado acá en la imagen. Entonces, si te das cuenta tú en esta imagen que tenemos acá, tenemos el aparato de Golgi, que entonces dijimos que estaba formado por cisternas. Las cisternas son como unos pozos, unos depósitos. Pero ¿qué va a pasar? Porque aquí lo que va a pasar es que se van a guardar los productos que salieron del retículo endoplasmático rugoso. Van a estar las síntesis que van a estar fresquitas y van a estar aquí guardadas hasta que estén listas para ser utilizadas. ¿Y cómo van a salir? En forma de vesícula. Entonces las vesículas, se van a formar estas vesículas y se van a liberar y se van a llevar a donde sean necesarias. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer este aparato de Golgi. También dice, es el precursor del acrosoma de los espermatozoides. Origina los lisosomas primarios. Participa en la división celular de células vegetales formando el fragmoplasto. Además tiene una actividad celular secretora. Ya tiene muchas funciones este aparato de Golgi. Además, obviamente todas son importantes, pero tienes que fijarte de que origina otro organelo que se llama el lisosoma. ¿Ya? También participa en la división celular de células vegetales. Y además tiene una actividad secretora. O sea que va a liberar algo. ¿Ya? Acá tenemos la relación entre el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Es un sistema endomembranoso. Tú tienes que saber entonces lo que acabamos de decir, entonces que en el retículo endoplasmático rugoso hay síntesis de proteína, ¿ya? Y están asociados obviamente como el lugar donde se hacía esta síntesis de proteína eran las ribosomas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando estas estén recién formadas, van a entrar entonces al aparato de Golgi, donde acá van a madurar y van a estar listas para después ser transportadas a los lugares que sean necesarias. ¿Ya? Acá tú ves entonces proteína y lípidos. Y dice no solamente el rugoso, sino también el liso. De hecho, acá tú ves el rugoso y después viene el liso. Entonces acá tengo proteínas y lípidos. Tengo también adherido al tema de las proteínas los ribosomas. Acá dice estas flechas, formación de las cadenas glucídicas. Va a pasar al aparato de Golgi. Dice preparación química y empaquetamiento, formación de glicoproteínas, glicolípidos y lipoproteínas. Luego, esta dice acá, algunas van a pasar a los lisosomas, otros van a pasar a la membrana plasmática y estos van a ser vesículas de secreción. Ya, o sea, va a tener múltiples funcionalidades. Acá te aparece el mismo dibujito que acabamos de ver, muy similar. Acá te aparece el núcleo, ¿cierto? Ahí vamos a tener también lo que era aparato de retículo endoplasmático rugoso, liso. Esto eran las sustancias que pasaban acá al aparato de Golgi. Una eran los lisosomas, otros era la membrana plasmática, otras van a ser de secreción. Y acá tú veis la membrana plasmática. Entonces veamos, a continuación se presenta un esquema de algunas estructuras celulares. Uno puede contener lípidos o proteínas. Veamos, ¿dónde está el número 1 acá? Se ve súper chico esto. Acá tenemos el número 1. Por lo tanto, si acá tenemos nosotros el núcleo, tenemos entonces el retículo endoplasmático rugoso, acá el liso. Acá, ¿qué se sintetizan? Proteínas, ¿sí? Y además de eso tenemos lípidos. Estos van a pasar entonces, pues estas pelotitas pueden ser entonces lípido-proteína. Por lo tanto, la 1 es correcta. Después dice, en la 2 se sintetizan lípidos. En la 2 no se sintetizan lípidos porque se hace referencia, el número 2, al aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi va a ser el lugar donde van a madurar esta producción, donde se sintetizan los lípidos en el retículo endoplasmático liso. Por lo tanto, es falso. El número 3 te dice que participa en la secreción celular. Correcto, ¿por qué? Porque acá tenemos que acá teníamos mencionado lo que era lisosomas, que es lo que hacía el aparato de Golgi. Hacía secreción celular
y además de eso iban a lo que era la membrana plasmática. Por lo tanto era 1 y 3. Y esa es la alternativa C, la cual es la alternativa correcta. Acá vamos con la mitocondria. Acuérdate siempre que la mitocondria era la necesaria para la energía de la célula. Dice, un organelo con doble membrana tiene su propio ADN. ¿Ya? Esto es súper importante. La mitocondria tiene su propio ADN. Decíamos entonces que el ADN de la célula, como centro de control y todo lo que tenga que ver con genética de la célula, la tiene el núcleo. Pero además de eso, tenemos este organelo, que es la mitocondria, que tiene su propio ADN. ¿Cuál es la función que va a realizar? Dice, realiza el proceso de respiración celular para la obtención de ATP. O sea, ¿cómo obtiene la energía? ¿Cómo se obtiene el ATP? A través de la respiración celular. Ya yo no sé si ese proceso lo vamos a ver aquí o no. Ya, pero es un proceso igual bastante largo, pero que en resumidas cuentas lo que hace es obtener la energía necesaria para la célula. Acá te dice cómo es la forma de esta mitocondria. Acuérdate que tenía doble membrana, por lo tanto va a tener una membrana exterior y una interior. Va a haber un compartimiento, o sea, va a haber un espacio donde van a compartir la membrana exterior y la interior. Va a tener una matriz, que es la que te apunta acá, y va a tener unas crestas. Ya acá es como se ve la mitocondria al microscopio. Acá tenemos los lisosomas. Ahora, si tú te acuerdas, los lisosomas los veíamos también vinculados, que se podían producir en su fase temprana, de forma primaria, en el aparato de Golgi. Ahora, ¿qué son los lisosomas? Dice, son vesículas. ¿Ya? ¿Te acordáis que el aparato de Golgi eran cisternas y que además de eso después cuando ya maduraban la producción tanto de lípidos como de proteínas, después cuando estos maduraban, se formaban estas vesículas que llevaban entonces lo necesario para la célula, o donde fuera necesario. Entonces dice acá, contiene una multitud de enzimas digestivas, las cuales son hidrolasas ácidas, que son activas a pH ácido, alrededor de un pH 5. Dice, ¿cuál es la función que hacen estos lisosomas? Llevan a cabo la digestión intracelular, actuando como el sistema digestivo de la célula. Tú tratas siempre de pensar de que la función que hace el lisosoma es como la función del sistema digestivo de la célula, como alimentar a la célula. Realizan la autofagia celular colaborando con la renovación celular. Acá tenemos un concepto que es autofagia. Ya. ¿Qué es la autofagia celular? Proceso en el cual la célula se descompone y destruye proteínas viejas, dañadas o anormales y otras sustancias en su citoplasma. ¿Ya? Eso es como la destrucción, por así decirlo. Destrucción de proteínas que están viejas, que están dañadas o que ya quizás ya no van a funcionar como deben trabajar. ¿Ya? Entonces, esa es otra función muy importante. Aparte de ser como el sistema digestivo de la célula, van a realizar esta función muy importante, ¿ya? Como de destruir o descomponer la célula, no células, sino proteínas viejas, ¿ya? Que ya no funcionan. Los peroxisomas. Ya, los peroxisomas igual tenemos acá otro organelo que dice que están delimitados por una membrana y en su interior contienen enzimas oxidativas. No sé si vamos a poder correr esto para acá. Ya. La función del peroxisoma es proteger a las células de la acción de agentes oxidantes como el peróxido de hidrógeno. Entonces, por así decirlo, lo que va a hacer el peroxisoma es que va a tener a través de enzimas, va a cumplir la función de proteger a la célula de que no entren o que no le hagan daño agentes oxidantes, como de desintoxicar
lo que va a hacer es como desintoxicar a la célula de agentes que le hagan daño. Uno de esos es el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, por eso se llaman peroxisoma. ¿Ya? Acá te aparece, mira, uno muy chiquitito. De hecho, acá tú ves unas mitocondrias y al medio ahí ves tú un peroxisoma. ¿Ya? La función principal entonces es como proteger a la célula de agentes oxidantes, ya como desintoxicar a la célula. Y esa tarea la va a realizar mediante enzimas. Tenemos los centriolos. Ya los centriolos es algo que hemos mencionado hartas veces. Ahora, recién nos aparecen los centriolos. Consta de 9 tripletes de microtúbulos periféricos. Acuérdate que los microtúbulos son una composición de fibras, por así decirlo, de proteínas, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de microtúbulos, estamos hablando como a fibras, de proteína. Dice, constan de nuevo tripletes de microtúbulos periféricos que conforman anillos cortos, huecos con forma de barril. Te dice también que, además de eso, tiene una ordenación de 9 más 0. La función principal de esto es que dan origen a los cilios y flagelos, forman el uso mitótico y meiótico. Ya, por lo tanto, su principal función, para que no te enredes tanto, lo importante del centriolo es que va a formar el uso mitótico, o sea, que van a ser muy importantes para lo que es división celular. Ya cuando hablábamos de las células hijas, cuando había división celular, cuando van a formar el uso entonces mitótico o meiótico, este va a ser el organelo encargado de hacer posible esto, ¿ya? Y además de eso dice que dan origen a cilios y flagelos. No se aprecia muy bien, la verdad, en esta imagen el tema de los cilios y flagelos, ya, porque en varias imágenes te aparecen eso. La función de los cilios y flagelos, eso sí, es permitir el desplazamiento de una célula aislada a través de un líquido o desplazar el líquido extracelular sobre la superficie de la célula. Ya, entonces, lo que va a hacer es que los cilios y flagelos van a permitir que se muevan partículas, fluidos, para que puedan realizar funciones importantes, por ejemplo, o son necesarias para la célula, pero esta función va a estar dada gracias a los cilios y flagelos que van a ser originados por estos centriolos. Acá tenemos un ejercicio que dice, de los centriolos es correcto afirmar que se encuentran en todas las células que realizan mitosis. Es correcto porque dice en todas las células que realizan mitosis. ¿Ya? Pero acá tenemos nosotros que ver una observación. Porque dice en todas las células que realizan mitosis. ¿Cuáles son las células que realizan mitosis? Tomamos esta tabla comparativa que nos daban al principio. De hecho, yo no sé si te acuerdas, pero acá de hecho hay algo que te preguntaba. Presencia de centriolos y célula vegetal. ¿Ya? Acá te están dando la diferencia entre célula vegetal y célula animal. No sé si puedo buscar la diapositiva de los centriolos.